presidente, señor 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 presidente. Si esto no me enciende, quiere decir que todavía no se entiende. Es necesario pues juntar toda palabra y al practicarla sea posible sostenerla y haga más fácil caminar. Canción de ayer que nos invita a conseguirnos y a enfrentar que hay otra vida y la tenemos que luchar sin conformarnos solamente con soñar y sin soñarnos. Si esto no te enciende, buscaremos el calor de los abrazos. Buenas noches, bienvenidos a La Hojilla. Y en esta noche la vamos a tener cortica. Hay dos columnistas y escritores a los que yo atiendo con mucho interés. Primero porque tienen algo que uno conoce, que es compromiso, lealtad y sobre todo esperanza. Esos dos escritores se llaman, uno, José Roberto Duque y José Sanroz. Por cierto, le pido públicamente a José Roberto Duque a ver si puede comunicarse conmigo lo más urgente posible. Me interesa conocer de la experiencia en las comunas allá en el Piedemonte, en Barinas. Poco por lo que estamos haciendo ahora. Bien, José Roberto Duque escribió en Misión Verdad una columna que bien interesante. Yo esta noche voy a presentar un solo video de la oposición, porque ya yo considero que la misma oposición se ha ido matando ya sola. Es un tema recurrente en estos días, pero es bueno hacer un análisis rápido. Esta columna de José Roberto Duque dice: el país de los que se cansan. De los eslogan o lemas más pretendidamente combativos del antichavismo, quizás el que alcanza mayores resonancias épicas es aquel del que se cansa no pierde. El Caimán Careto, viejo coplero de los llanos orientales, tiene un verso que tal vez quiera decir lo mismo, pero con el respectivo asterisco y la letra pequeñita allá abajo. Dice: el llanero no se cansa, y si se cansa se sienta. Todo el que se mete a propagador de heroísmos debería admitir que es mentira tanta energía inagotable, tanto fervor sobrehumano, tanto te amaré hasta más allá de la muerte y tanto ni un paso atrás. Los dirigentes del fascismo se cansaron y ahora están descansando, pero como por la boca mueren los bocones, su palabra vaya adelante, pues los dirigentes del fascismo no andan descansando nada, sino rumiando otra derrota. Se cansaron a su jefe, cansaron al propio pueblo opositor y perdieron. Cierto exchavismo se cansó hace rato, exchavismo, y en su cansancio ha llegado al colmo de sostener posiciones más fascistas que la del fascismo. Los que llaman a sacrificar la revolución real en nombre de las revoluciones alucinógenas y del Iberito están cansados desde siempre. Esos son los que esperan que otros hagan por ellos las revoluciones perfectas de sus novelas y pornografía filosófica. Hay quienes se cansan por hambre, por falta de plata, por nostalgia y añoranza del tiempo en que uno pedía por esa boquita para cualquier proyecto y el gobierno abierto a apoyar cualquier experimento audaz entregaba confianza y recursos para ver si de verdad le echábamos bola. Llega un tiempo de bloqueos y cortes violentos de recursos. Apenas se anuncia el comienzo de esta etapa de apretarse el cinturón y ya algunos se sienten mamados y con ganas de tirar la toalla. Menos mal que esos anuncios también han liberado lo mejorcito de nuestras conciencias colectivas y por ahí uno ve a varios críticos por convicción dejándose de huevazones y defendiendo lo que hay que defender, desde la propia vida hasta el derecho a tener un gobierno no impuesto por la hegemonía mundial. En una fecha tan cercana como el 13 de agosto de 2017,
época aproximada en que la administración Trump le cortó el chorro de dólares a sus voceros y guachimanes activos en Venezuela y mandó a parar la ridiculez de los libertadores, vándalos y cobradores de peaje en las calles, la MUT tuvo un gesto que pareció gallardo en los titulares, pero resultó gracioso en su desarrollo. Los titulares decían que la MUT rechazaba la amenaza norteamericana de intervención en Venezuela. Luego, en el cuerpo de la noticia resulta que no se trataba de un rechazo a ninguna intervención, sino una acusación a Nicolás Maduro. Entre comillas, por su culpa Venezuela está aislada internacionalmente y nos van a intervenir. No fueron las gestiones y llorantinas internacionales de la oposición en pleno, no. El gobierno es el culpable de no dejarse derrocar por el fascismo local y de estar amenazando por el fascismo mundial, de estar amenazado por el fascismo mundial. 2 semanas después, esa misma vocería anuncia que apoya la intervención, lo cual ya no resulta gracioso, sino asqueante por lo arrastrado y servil. El que se cansa pierde. Pierde, entre otras cosas, la agudeza, la capacidad para ser o parecer ingenioso sin perder el centro, el punto de equilibrio, el sentido de la ubicación. Julio Borges soltó hace un rato este patético tuit. En Ecuador se volcó autobús. Noticias que iban 27 venezolanos huyen por la crisis. Cansado, se nota Freddy Guevara, quien tiene días retuiteando frases de los demás y se presenta en un foro en la sede del Ku Klux Klan de Chacao, diciendo que hay varias formas de deshacerse del gobierno de Maduro. Un golpe militar, una negociación, tú sabes. Nicolás de pronto se sienta con los vergazos a quienes acaban de derrotar y se rinde ante ellos y les entrega el gobierno. Y una cosa que él llama quiebre político institucional, una película en la que todo el país decide desconocer al gobierno y entonces este se cae. Lo dice un conuemadrito que participara en las elecciones regionales y que buscara pellizcar su tajada en el reparto de las instancias de poder, ese poder establecido y reconocido por el chavismo. No se cansa Freddy Guevara de cometer estupideces. Quienes se cansaron fueron los que esperaban de él un sacrificio acorde con su rol de ídolo y terminaron viéndolo hablar abiertamente de pactos secretos con el gobierno, con la dictadura, dicen. Una vez me agarraron cansado y se pusieron a hablarme acerca de la línea editorial de esta página. Dije que sí, que tal vez valdría la pena no apoyar todo cuanto hiciera el gobierno y en casos extremos quedarse calladito y no fijar posición. Liberado del cansancio, he vuelto a notar en la agenda, en un tiempo en el que un gentío ha echado mano de su derecho a cansarse, a meterse en autogoles y a traicionar. En un tiempo en el que tenemos un gobierno asediado por todo el mundo y hay gente que no parece entender que cada temblequeo nuestro es un punto más a favor de ese asedio. Los mismos que no entienden que una tarea fundamental del chavismo es evitar que el fascismo llegue al poder en Venezuela. Lo más valioso y preciado con que puede uno toparse es con gente terca, que dice que no va a retroceder un milímetro y cumple al menos con parecer que lo logra. Los hay indevolvibles, que se devuelven apenas intuyen que el chavismo se resquebraja y se derrumba. Los hay irreductibles, que se ganaron por sus cojones el insulto preferido del pseudoanarquista gobiernero. Me quedo con los segundos hasta que vuelva a cansarme y a sentarme otro rato para descansar. Muy buen artículo. Como siempre, José Roberto Duque, con sus convicciones, con las propias, con las que un ser humano vale, porque el objetivo principal dentro de cada lucha es continuar con la victoria, continuar por el camino de la terquedad, de la necedad, del necio de Silvio Rodríguez, o terminar claudicando. Esas son dos posiciones. Y José Roberto Duque es de eso primero.
que incluso cayéndonos a coñazo cuando hay que caernos, jamás ha entendido a esta parte, a los que blanditos, medianos y duros defendemos la revolución. No se les puede caer carajazo así a cada rato, sino que busquemos las cosas como deben ser. Por ejemplo, yo estoy en la Comisión de Economía. Nosotros todos los días, yendo o no yendo, hay que decirlo claro, estamos tratando de ver cómo se hace para entregar una cosita así pequeña que contribuya en medio de esa terquedad a que las cosas salgan bien. Este es un informe. Como dice, esto es un informe secreto, pero yo no vine aquí a hablar de los informes secretos, como decía Fidel, de los informes secretos de la economía. Este es un informe secreto. ¿Y cómo se ve? Los estudio primero, y no porque yo sea economista, yo soy comunista. Un acto de fe humanista, ¿ves? Yo la economía la entiendo como un modo de llevarle felicidad al hombre y no de complicarle la existencia. Sí. La economía, y lo decía Chávez, lo repetía Chávez, lo han repetido miles de filósofos y miles de economistas. Ajá. Explícate. Disculpen, ando con asma hoy. La economía tiene que estar al servicio del hombre. Ay, Dios mío. La economía no puede estar por encima del hombre. Y cuando digo hombre, digo toda la humanidad. Porque el día que nosotros entendemos la economía como una herramienta de vida, ya la cagamos. Es una herramienta, como el vehículo, La economía tiene como la que cámara de estar fotografía. siempre en función de las necesidades del hombre, de suplirlas, de vivir bien. En 18 años de revolución, nuestra economía ha estado siempre, desde que yo tengo uso de razón con esta revolución, siempre ha estado bajo asedio. Como decía yo, nosotros jamás hemos visto un Estado socialista en plenitud de condiciones, porque no ha podido ejercer esa plenitud de condiciones. Ay, Dios santo. Siempre. No puede haber un Estado socialista, ¿Por qué? Porque el sistema es decir, capitalista puro y único, cuando vivimos en un mundo capitalista dependiente. no solamente trae Importa toda mierda de afuera. Entonces, ¿cómo tú puedes hablar de socialismo puro traga incluso por las buenas. cuando dependes del capitalismo exterior y del capitalismo capital, pues el dinero y las transacciones? Utilizando No jodas. personajes a candidatura presidencial, por ejemplo, en Latinoamérica, y al final termina traicionando a ese pueblo. Por eso es que yo digo, incluso a nivel personal, la economía no puede estar por encima de uno, del hombre, del ser humano. Decía un poema de... La economía no puede estar administrada por los depredadores exclusivamente. Acuérdense, es una herramienta que ha desarrollado el hombre durante siglos. No se acaba porque alguien escribió un manual como... La economía es un acto de fe, ¡Ah! en donde el que la dibuja Ay, no. no puede pensar en función de número y macroeconomía y dejar atrás las masas. No. La economía es un acto revolucionario Ay, carajo. porque está hecha para la gente y en función de la gente. Nosotros estamos viviendo un periodo duro Dios santo. y se va a endurecer un pelo más. Yo no diría un pelo, se va a endurecer más. Pero ¿sabe lo que sí tenemos nosotros? Es fe en que nosotros sabemos que el camino está por encima de la economía como la reconoce el Fondo Monetario y como la reconoce el Banco Mundial y como la reconocen los poderes económicos. Ay, Dios mío. Que esa utopía ya no está a 10 pasos. Esa utopía la trató de cambiar Está Carlos cinco pasos. Marx. Y tú
no tiene ni idea de lo que está diciendo. Esa es la economía para mí. Uno lee los informes. Dios mío. Está fallando la internet. Por eso es que se oye así, intercortado. No tenía nada que decir y se puso a inventar esa vaina. De verdad que sí. Se metió en un tema que se ve que no conoce, no tiene ni idea, porque lo está viendo con la óptica marxista. El Estado es el dueño de todo, regula todo y te dice cuánto tú puedes. Triste. La promesa tan leve no me sirve. No me sirve tan mansa la... Una lástima. Y lo empujan a la Comisión de Economía. Eso es que estamos como estamos. Improvisando. Este tiene un curso de marxista-leninista y dijo, yo soy economista. Me sirve cuando avanza la confianza. Me sirve tu mirada que es generosa y firme y tu silencio franco, si me sirve. Me sirve la medida de tu vida. Me sirve tu futuro que es un presente libre y tu lucha de siempre, si me sirve. Me sirve. La economía es tan complicado como, por ejemplo, tienes que tener capital, medios, para planear qué quieres hacer. En estos días ha estado muy de moda el tema de Lilian Tintori. Yo traje un video sobre Lilian Tintori. Ay, Dios. Fíjate que brincó de un lado para otro. Hablar, repito, que no tiene nada que ver. Sino porque ya definitivamente las excusas del lado opositor, como dice el poema, no me sirven. Esa, como yo le decía el otro día a Marianela Salazar, le decía que tú ubiques dentro de un discurso importante una palabra que no te gusta para descalificarlo. No solamente es una forma asquerosa de hacer oposición. Cuando tú no aceptas los logros que se han alcanzado en la revolución, por lo menos aceptarlo para dar un primer paso al diálogo. Cuando tú no los aceptas, simplemente estás haciendo oposición asquerosa. Es que ella no es opositora. Ella es un agente desinformador. Ella no es opositora, ella no es política, nunca ha sido política. La gente en los medios lo que hace es crear opiniones contrarias a la fracción, a la ideología que no comparte. Generalmente, todo aquello que tiene que ver con trabajadores o personas. Los medios favorecen cualquier ideología. Intervención del país. Lilian Tintori construyó un... Este es la internet, yo les pido disculpas, pero es que yo desconozco qué pasa justo cuando se va a pasar. Esto por algo. No ocurre antes. Es algo impresionante. Desconozco. ¿Cómo lo hacen? De verdad que no lo sé. Porque es el Wi-Fi. No es la internet en sí. Es el Wi-Fi. Entonces, lo que le estaba diciendo, no entiende lo que es la economía. Una planificación. Ahorita el presidente, para que usted vea, el presidente dijo 5 motores, 15 motores para echar adelante la nueva economía. Entonces, empieza el estudio de qué es lo que te quieren desarrollar. ¿Quiénes lo van a desarrollar? Estamos hablando de los líderes, la gente capaz, que sabe lo que sabe cómo distribuir el trabajo. Y después están las personas que lo van a ejecutar. Siempre tiene que haber alguien que sabe hacia dónde se dirige la tropa, pues. El líder sabe. Yo quiero los soldados en esta montaña, quiero los soldados en este río, quiero esto, porque vamos a atacar a aquel que está en aquella emplanada, que tiene esto, las baterías deben estar aquí de tanque, las de los aviones aquí,
Eso es lo que hace un planificador. Sabe qué quiere y conoce al enemigo. ¿Cuáles son las dificultades de la economía? Esto. ¿Cómo voy a conseguir los materiales para llevar a cabo, ejemplo, el motor de echar adelante la industria del hierro? ¿Con quién cuento? ¿A dónde voy a vender eso? ¿Cómo lo voy a transportar? Eso es economía. Una herramienta, una metodología que tú lo puedes utilizar para que el Estado sea dueño de todo, como también lo puedo utilizar para que el Estado dirija desde ciertos niveles, es dueño de la materia prima, por ejemplo. Entonces se asocia con lo que quieren desarrollar las empresas. Entonces todo eso es una planificación económica, hacia dónde tú quieres ir. Y todo eso requiere financiamiento. En el socialismo y en el capitalismo se requiere capital. La gente cobra, necesita cobrar. Y como todo el mundo no es socialista en el mundo, tú no puedes hacer una empresa aislada del mundo, porque lo primero que tú vas a hacer es que quieres vender la producción al resto del mundo, en donde por lo menos la mitad no es socialista. Entonces tú tienes que, si quieres tener las materias primas, las vas a tener que comprar. ¿Y cómo lo vas a comprar? Necesitas los dólares. ¿Cómo lo vas a obtener? Exportando. No hay otra forma de tenerlo. O la más fácil para todos los incompetentes es: vamos a adquirir préstamos, vamos a endeudar al país. Después se traen los reales y no saben qué carajo hacer con ellos. Se pierden los reales, no se produce y el país queda endeudado. Eso es lo que ha pasado en Venezuela todo el tiempo. Entonces, hablan tantas pendejadas de Pérez Jiménez, y el resultado es, lo único que a mí me interesa, coño, no dejó el país endeudado y mira todo lo que hizo. No dejó el país endeudado y mira todo lo que hizo. Eso para mí es un éxito en economía. Construyó muchas obras y eran rápidas, son tan buenas que todavía, desde los años 50, existen. Estamos hablando, ¿cuántos años? 50 años. Entonces, tú quieres levantar la economía, tú necesitas gente que vaya a sembrar. ¿Cómo lo vas a llevar allá? El único incentivo, salario. Pero no solamente el salario. Tú esa gente no la puedes tirar en intemperie. ¿Dónde están las viviendas? Tienes que planificar la vivienda. ¿Quién te la va a construir? ¿Cuánto me va a costar eso? ¿Cuánto tiempo lo voy a construir? ¿Cuánto personal voy a tener ahí? La rotación que voy a tener de personal, porque no todo le va a gustar. Entonces voy a tener rotación. En gobierno comunista te toca ir a sembrar allá. No, que a mí ya no me gusta. ¿Quién te ha dicho a ti que a mí me importa? Le van a decir eso. A mí que me importa que a ti no te guste, sigue ahí. Pero se supone que no estamos en un régimen comunista, sino un socialista. Entonces la gente tiene derecho a decidir ciertas cosas. Entonces habrá gente que se quede, ahí habrá gente que no se quede. Entonces está el incentivo. ¿Cómo incentiva esto a esa gente? No, puro revolución, revolución. Ajá, ¿y con qué visto? ¿Con qué mantengo mi familia? ¿A dónde la tengo? Todo eso es planificación, eso es economía. Una herramienta. ¿Por qué es una herramienta? Porque ya existen muchos estudios. Entonces tú te basas en esos estudios. ¿Hacia dónde? ¿Cómo vas a tú planificar todo eso? Para eso es que estudian en la universidad los economistas. En la universidad Mario Silva, universidad se estudia eso. Para saber cómo hacer los asientos contables, toda esa cosa, ¿no? Saber cómo se pide préstamo en forma ventajosa. ¿Cómo se va a pagar? ¿A qué plazo? Todo eso hay que planear. Pero la improvisación dice, pide prestado, vamos a echar para adelante. Después vemos cómo pagamos. Así hay muchas empresas que el Estado tiene que sacar dinero del Banco de Venezuela que da utilidades para subvencionar eso. Entonces, en la mala economía hace que se crean empresas que no producen utilidades. Es decir, no se financian a sí mismas. Eso es una mala economía. Bueno, que queremos dar salud gratis. Ok, entonces eso hay que verlo en economía como una inversión. Queremos tener una población sana para que pueda trabajar. No está bien, entonces es una inversión del Estado. La educación, una inversión del Estado. ¿Por qué? Mientras más preparado está la población, más va a rendir en el trabajo, más capacitado ahí. Esa es economía. Eso no es socialismo como él está pensando. Porque los países capitalistas piensan igual.
La única diferencia es que ellos llegaron a una estrategia de que los únicos que pueden llegar a la universidad son los hijos de ellos. ¿Para qué? Es lógico. Los que llegan a la universidad tienen más posibilidades de ser los líderes de la economía y del progreso de la nación que aquellos que no llegan a la universidad. Entonces, ustedes ven que en la mayoría de los países capitalistas la universidad es pagada. Lo otro es gratis para llevarlo solamente hasta un nivel. ¿Tú quieres seguir estudiando? Bueno, tienes que echar el pichón. Entonces así vemos mucha gente que de abajo logra ingresar a la universidad, pero es porque primero es inteligente y segundo que es constante. Esas son las cosas que tenemos que pensar, pero cuando te explican las cosas con esa visión tan chucuta de que a través de una ideología estás fregado, porque no vas a darle al punto que hay que llegar. Venezuela necesita levantar la producción de alimentos. Estamos importando, hay una fuga de divisas bestial. ¿Cómo lo va a hacer con conucos? Entonces, ¿qué pasa con el conuco? Tenemos 100.000 familias con 4 hectáreas, cada una a producir un rublo X. De repente todo el mundo, el 50% produce plátanos, coño, pero van a sobrar los plátanos que ni siquiera nos los vamos a poder comer, ni siquiera vender al exterior. Eso es una mala una planificación económica errada, con una visión de conuquero. Yo necesito que en Venezuela sobre el arroz para exportarlo. Entonces, ¿dónde está la zona arrocera? Tanto. Bueno, vamos a meter todas las hectáreas, 1 o 2 haciendas, o 1 o 2 proyectos, donde intervengan 50.000 personas en las diferentes áreas. Levantamos la producción, está, perfecto. Necesitamos producir plata, necesitamos producir caraota. Imagínate tú, la caraota, un plato típico venezolano, no se produce ya en Venezuela. Hay que agarrar una extensión de terreno lo suficiente con gente experta para planificar, levantar la producción de la caraota, elevarla hasta el nivel de exportar. Eso no lo vas a conseguir con conuqueros. El conuquero tiene mentalidad de guarimbero. Entonces, la economía tú la puedes orientar hacia donde tú quieras. Tú quieres tener gente que trabaje en el campo y no explotarla. Eso es una cosa grandiosa. Entonces le vas a pagar al campesino, al agricultor bien. Va a tener casa, va a tener asistencia médica gratuita, escuela para sus hijos y un buen salario. Eso sí lo puedes planear pensando en las personas. ¿Por qué? Bueno, el Estado tiene inversión allí y yo quiero que el campesino reciba parte de lo que sería la producción, ganancias sobre la producción. Cooperativa. Coño, esa vaina, ¿quién lo inventó? No, eso estaba inventado ya. Empresas de los trabajadores. Pero necesitan profesionales para enseñarles cómo cultivar, cómo distribuir, cómo empaquetar, cómo recoger la cosecha, en qué sitios se puede sembrar, en qué sitios no se puede sembrar. Se necesitan profesionales y el que lleve la contabilidad, el que sepa de la distribución. Entonces se requiere una gran empresa, pero que sea de los trabajadores y el Estado incluso tenga acciones allí o intervenga para supervisar. Pero si tú piensas como un conuquero, olvídate que vas a levantar la producción económica, la producción de alimentos. Olvídate, porque todos los esfuerzos los estás disgregando. No es lo mismo una empresa, una gran hacienda donde haya 3.000 personas trabajando, cada uno en turnos distintos y haciendo labores distintas, en donde hayan 300 familias produciendo cada uno por su lado. Y cada uno no tiene un vehículo, porque eso no le va a dar para tener un vehículo, no le va a dar para tener un tractor. Entonces, yo escuché, bueno, vamos a darle un tractor a la familia de este sector. Entonces, cuando tú usas el tractor, después lo usan los otros, y después lo usa el otro, después lo usa el otro. ¿Usted te puede imaginar esa vaina? ¿Cómo es el ser humano? No, yo no lo voy a prestar. Yo todavía no he terminado, espérate. Y la cosecha va pasando el tiempo y la temporada ya. No puede ser, ¿no? Cuando hace falta utilizar el tractor, entonces tiene que haber 30 tractores ahí que hacen el arado completo, y más atrás vienen los agricultores sembrando, y después viene la parte de la agricultura moderna es echándole el agua, pues, regando, y después los fertilizantes, y todo el mundo trabajando, pero en grandes cantidades.
Así es que se saca adelante un país. No pensando como conoquero o guarimbero. Porque bastante guarimbero hay en el gobierno y en la oposición. De mente, hablo de mente, ¿no? Entonces, cuando te metes en la ideología, estás creando unos vagos que se van a dedicar solamente a pensar en ideología. No, porque Marx dijo esto sí, y porque el otro jefe por allá dijo esto. Entonces, esto no podemos hacerlo así, no podemos hacer. Y la economía no es eso, es una ciencia. Es algo, y las ciencias son todo aquello que se puede sumar, contar y medir. Las ideologías no. La ideología no se puede ni sumar, ni contar, ni medir. Es una cuestión de planificación, de orientación. A mí me basta nada más que orientar que al que hay que beneficiar es al ser humano. Y la empresa, la estructura de la empresa es un vehículo. ¿Entiendes? Como existe, queremos comunicaciones, está la planta de televisión. Entonces, lo importante no es el dueño de la planta, lo importante es el servicio que va a dar la planta, el beneficio que va a dar. Ok, que tiene que tener utilidad, porque yo insisto que la mayoría de las cosas tienen que ser autofinanciadas, que se puedan sostener a sí mismos, porque si no, todo es una carga para el Estado. Entonces hay una vagancia terrible, que eso es lo que hemos tenido. Cantidad, yo se los puedo decir porque lo viví, no me lo contaron. Desde Rómulo Betancourt hasta Chávez, montones de reformas agrarias, dándole dinero a los campesinos para que cultiven la tierra, 4 o 5 hectáreas por ahí, negocios pequeños, préstamos para pequeñas y medianas empresas. Todos los gobiernos hicieron eso y no funciona. ¿Por qué? Porque le dan el dinero a las personas y no hay una planificación, una orientación. ¿Qué queremos? Chávez intentó hacer eso, pero no sé por qué, le faltó el impulso, alguien lo desubicó. Le prestó a las pequeñas granjas o qué sé yo, haciendas, que producían arroz. En la zona donde se produce arroz en Venezuela. Pero los tramposos, los delincuentes, eso, no cumplieron el trato que tenían con Chávez. Yo te presto el dinero, tú parte del dinero que te presto, tú me lo pagas con producción, un 20%, y lo otro lo pagas, el préstamo. Ellos pagaban el préstamo, pero no le dan la producción. Y entonces le decían a Chávez, por 2 años, le dijeron, coño, no pudimos producir suficiente arroz para abastecer Venezuela. Y esos mismos desgraciados, delincuentes, se llevaban el arroz a Colombia y después le decían a Chávez, bueno, ahora necesitamos importarlo. Entonces Chávez le daba a eso, al mismo delincuente que no había podido levantar la producción, entre comillas, los dólares para que importara. Bueno, no pude. Bueno, hubiera sido una cosa muy interesante, ¿no? Decir, no pudiste cumplir con la cuota que me prometiste. Ok, está bien. Viene el mismo gobierno y importa. Y entonces se entera de quién coño tiene el arroz en Colombia. Bueno, ustedes saben que yo lo escuché de mis propios oídos. Un día Álvaro Uribe Vélez dijo que no iba a permitir que pasara el arroz de Venezuela a Colombia para que después lo importaran. Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué tal? Entonces, es una cuestión de inteligencia y de planificación, pero tiene que hacerse, quitarse esa camisa de fuerza, como dice Scooter, de que la ideología se aplica a la ciencia. Eso no es verdad. La ideología es una orientación que tú le vas al gobierno, pero cuando te tienes que sentar a producir bienestar, tú no puedes meter ideología, coño, para producir hierro, no joda. Entonces, vas a poner en la planta a producir, que solamente se necesitan 20.000 empleados y metes 60.000. Eso es ideología. Cuando solamente necesitas 20 y a esos 20 le podrías pagar, no jodas. Excelente, porque la planta no necesita más. Pero mete 60 y a todo el mundo pagan, ¿cómo se llama? Con salarios mínimos o miserables. Pero necesita tener 60.000 ahí, enchufados. Igual esto pasa con la industria petrolera. Cuando se nacionaliza, se producían 3 millones y pico de barriles diarios. 36.000 empleados. El mismo gobierno que Andrés Pérez, cuando se va, ya eran 40.000. Y ahorita me acabo de enterar que son 150, 120 lo que hay en la industria petrolera. Y que no hemos aumentado la producción.
Se han hecho algunas cosas nuevas, ¿no? Algunas refinerías y algunas, como explotación de extracción del gas. No sé las dimensiones exactamente, pero no para ver 120.000 empleados. No. Eso es economía, ser eficiente. Ideología es meter más empleados de los que se necesitan. Entonces, tú me vas a decir cuál es lo mejor. ¿Por qué no creas, en lugar de tener 5 refinerías, tienes 30? ¿Para qué? Para que no exportes ni siquiera un barril de petróleo, pura materia prima que se produce del petróleo, que hay cantidad. Entonces, los 120.000 empleados los distribuyes en 30 de refinerías. Eso estaría mejor. Bueno, eso es lo que yo quería decir. Porque cuando yo oigo esto, yo digo, coño, no hemos aprendido. Esta revolución no ha aprendido nada. No ha aprendido. Tiene la orientación, alguien los asesoró. Los 15 motores, es perfecto. Pero cuando tú le metes bueno, es que mira, hicieron cosas que tienen sentido. Eso es la asociación de PDVSA, y crear una empresa y tener el 60% y la otra empresa el 40%. Ahí no compromete, digamos, los recursos naturales. ¿Cómo vi yo? Y de izquierda, escuchen esto, grupos de izquierda, bueno, pegando brincos y hablando toda clase de barbaridades, cuando Maduro se asoció con una minera, que Chávez la contrató y después la votó. Y nos demandaron y bueno, y salimos a pelar con eso, porque la demanda fue tremenda. Bueno, la contrató. Cuando yo les digo a ustedes, busquen en Venezuela, escudriñen todo lo que quieran, y luego me desmienten. Cuando Venezuela había anunciado 30 kilos de oro, 100 kilos de oro, 50 kilos de oro, y hablan de toneladas, ¿no? Ya tenemos varias toneladas por esa empresa, una empresa especialista, y le están pagando la deuda que dejó por la demanda que perdimos con la empresa. Eso es una asociación inteligente. Pero ¿qué está pensando? El que piensa ideológicamente dice, no, vamos a meter a 150.000 mineros individuales para darle trabajo a todos ellos, pero vuelven mierda toda la ecología. Y después, ni siquiera el ahorro lo ve el Banco Central. Bueno, eso es lo que yo quería decirle. Que mientras el gobierno no se siente a pensar qué es ideología y qué es realmente lo que necesita el país, porque todo el problema que tenemos nosotros es económico, y por la economía es que nos están dando duro. Mientras ellos están pendientes de la ideología, el socialismo por todos lados, le están dando por la economía, paquete. Y no se dan cuenta, y siguen diciendo, no, porque nosotros a cada rato, por todos lados, yanqui cojón, y yanquis de mierda, váyanse para el carajo. Y los yanquis están metidos en la faja bituminosa o en la faja de petrolera del Orinoco. Y en todas las empresas en Venezuela están metidos norteamericanos. Ahí mismo lo dijo Maduro, el 87% de los inversionistas en los bonos de la deuda de Venezuela son norteamericanos. Coño, entonces, mano, ¿cómo vas a seguir tú provocando a México? Trump le dijo, yo no quiero la ayuda. Y salió el Tillerson, secretario de Estado, dijo, no, muchas gracias. ¿Dónde están las gracias de Venezuela por los 5 millones? Porque no piensan, no se sientan a meditar, a estudiar. ¿Qué carajo voy a decir? ¿Qué no puedo decir? Ese lenguaje provocador es un lenguaje de una persona emotiva que piensa con las hormonas. Entonces este país se inspira, entonces lanza 4 gritos y después al final del discurso, Trump, atiéndeme la llamada, vamos a llegar a un acuerdo. Coño, ¿cómo hacerle llegar a decir a esta gente? Por eso que yo le digo a ustedes, cuando hablen, escúchense. Si Maduro hiciera eso, no joda. Y razona lo que está diciendo, pero que le daría vergüenza muchas cosas que dice, coño, vamos a echar para atrás aquí porque vamos a organizar lo que vamos a decir, o quiero romper definitivamente con los americanos, bueno, entonces ¿para qué los tienes en toda la industria nacional? Ahí está, ustedes no vieron, hoy salió una noticia
para finalizar ya, salió una noticia de que vino la empresa, si no mal no recuerdo, la Exxon o la Chevron, a hablar con el más alto ejecutivo para ver cómo llegaban a un acuerdo, para que ellos siguieran en la faja trabajando, para tratar de eludir las sanciones de Trump. Entonces, ¿cómo tú a ese tipo le puedes decir, vamos a discutir? Entonces, cuando te pones en la primera persona, gringo cojón, y te pegas con esa consigna estranochada del marxismo-leninismo de los años 60. Esas consignas no dicen nada, absolutamente, porque los únicos que le tienen que decir, no es que te vayas a casa, ponete tú que se vayan los inversionistas, vete a casa. Lo único que le tienes que decir es a los marines, quédate en casa, no vengas. Padres, convenzan a sus hijos que desobedezcan a Trump. Pero tú no le puedes decir a los inversionistas, a los que estás llamando, gringo cojón. Venezolano, vete a la mierda. Vamos a hacer negocio con los venezolanos, pero es una cosa estúpida. Es algo que no sé. Yo estoy seguro que no hay asesoramiento. Ahí es, ¿qué es lo que dice el presidente? Tal cosa, vamos a repetirlo porque lo está diciendo el presidente. Ya, no, y lo dijo Chávez, coño. Y si Chávez lo dijo, hay que seguir por esa línea. Bueno, eso es lo que quería decirle. La lástima que el programa no está, pero hay que crear la opinión, a ver si esta gente entiende que hasta en el lenguaje hay estrategia, hasta en la planificación para hablar, negociar. El lenguaje, la forma de negociar Trump es el de un patán que se siente todopoderoso, un pandillero, pues. Al Capone, seguro que cuando iba a hablar con alguno que tenía alguna distribución, él era malo, mira, sí, el otro. Pero cuando ya él iba a tomar una decisión, le dice, mira, esto es lo que yo quiero. Y el tipo ya sabía que si no lo hacía, se lo raspaba. Pero el que tiene poder, no grita, no alza la voz. No necesita eso. Y me recordé de una frase, con esto sí termino, una frase que se usaba mucho antes en psicología. Esto no es un dicho popular así cualquiera, no. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Si tú vives presumiendo de que eres súper arrecho, súper valiente, y después a la final de todo ese discurso, mira, vamos a hablar, atiéndeme la llamada, coño, no me quiso atender la llamada. Así nomás. Le suplico al Papa, por favor, ayúdame, habla con Trump para que se dé cuenta, para evitar la invasión. Esas palabras las he visto yo y las repito de vez en cuando. Eso no. Así no vamos nosotros a llegar a ningún lado. Buenas noches y perdonen la lata, pero me gustaría esto que estoy diciéndole a ustedes, me gustaría decírselo al presidente en su gabinete. Yo sé que me van a echar, no me van a invitar más, pero por lo menos alguna vez se lo digo. Y más, si me dieran chance, cambio. Le voy a poner aquí algo y ustedes mismos van a captar la idea. Esta es la Larissa Costa que ya les pasé, pero le agarré una frase, lo estaba repitiendo y le agarré una frase, ya se van a escuchar. De 2% de los casos. Citamos a Das Magazine. El modelo era capaz de evaluar a una persona mejor que un compañero de trabajo basándose solo en 10 me gusta. 70 me gusta eran suficientes para hacerlo mejor que un amigo, 150 mejor que sus padres y 300 mejor que su pareja. Más me gusta podía incluso predecir más de lo que la misma persona sabía sobre ella misma. Desde hace un par de años, la compañía Cambridge Analytica utiliza esta metodología para el marketing electoral, obteniendo resultados exitosos, como por ejemplo en el referéndum del Brexit en Gran Bretaña, en la campaña para las primarias de Ted Cruz, que pasó de ser un candidato desconocido a convertirse en el único republicano que desafió a Trump. Y por último, la utilizaron también en la campaña del nuevo presidente de los Estados Unidos. El representante de Cambridge Analytica reconoce, hemos creado perfiles de todos los adultos de Estados Unidos, 220 millones de personas. Cambridge Analytica confiesa prácticamente cada mensaje de Trump fue diseñado por el análisis de los datos. En paralelo, Zuckerberg reconoce en su carta que en el mundo
social resultan triunfadores. ¿Podrá sobrevivir la democracia o prevalecerá la propaganda diseñada por Sastre? Estamos en un punto de inflexión entre la pérdida de la intimidad y la pérdida de la voluntad, y todos somos vulnerables. En Venezuela, tierra de libertades, nos resguardamos en Bolívar y en Chávez. Aprovechamos para invitarlos este domingo a las 9 de la noche a ver el documental Chávez Infinito por la televisora hermana Telesur. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor, en Chávez y en la esperanza. Hasta un nuevo clic. Ustedes bien, y nosotros nos resguardamos en que no somos una tierra de libertadores y nos resguardamos en Chávez y en Bolívar. Es una consigna, esa es ideología. Y entonces mucha gente se cree que solamente por decir yo tengo esto, y uno se pone a analizar, eso no. Bolívar tuvo su desafío en su tiempo, pero a nosotros nos toca el desafío de ahora, que no tiene nada que ver. Podemos decir, bueno, ok, nos inspiramos en esto y lo otro, pero, como dice, cuando Bolívar se tiró a la piscina, él fue el que se tiró. Ahora, tú te tienes que tirar, eres tú el que te tienes que tirar a la piscina, no es Bolívar. El que tiene que tener el valor eres tú. Entonces, esas consignas así, eso es lo que hacen esas son consignas, ¿cómo le podría decir? Eso es manipulación, pues, la palabra, de verdad. Porque el hecho de que los inspiramos, eso no tiene nada que ver. Eso es una convicción que tiene que tener todo el mundo, en forma personal. ¿Cuál es el objetivo que yo persigo en la vida? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Voy a ser un depredador o voy a ser un productor? Alguien que va a producir bienestar y honesto, una persona honesta. Es una característica que no puede fallar en la persona que está pensando en el bienestar de las demás personas. Porque el que piensa como empresario nada más, no piensa en honestidad. Está pensando en lucro y punto. El que piensa en la gente ya tiene el lado humano, entonces es muy diferente. Pero eso es una cuestión de formación, de educación. Y no es ideología, es formación moral y cívica.